noches. Vamos a dar inicio a nuestro estudio bíblico del día de hoy. Esta es la clase de escatología, la sesión número 5, y vamos a hablar sobre la venida de Cristo. Pero antes de hablar de la venida de Cristo, vamos a hablar de las dispensaciones. Para los que nos ven por internet, mi nombre es Carlos Aparcedo. Estamos dirigiendo esta clase desde Miami y tenemos participantes aquí de varios países. Así pues que desde donde quiera que usted vea esta grabación, bienvenido, que Dios le bendiga y nos alegramos de que esté por acá. Vamos a compartir pantalla para hablar, antes de hablar de la venida de Cristo, vamos a hacer una breve disertación sobre lo que son las dispensaciones bíblicas. Primero que todo quiero decirles que esto de las dispensaciones es, por llamarlo de alguna manera, una corriente teológica aceptada por muchas denominaciones, no por todas las denominaciones, no todos los teólogos lo entienden de la misma manera. ¿Sí se ve la pantalla? Sí. Sí, en el Sí. caso mío lo puedo ampliar, pero no sé los que estén en compu. Los que tienen teléfono lo pueden ampliar. Exacto, yo lo estoy haciendo. ¿Ahí se ve mejor? Ajá. Sí, mejor. Sí. Ok. Dispensaciones bíblicas, esto es como una línea de tiempo de los acontecimientos que están escritos en la Biblia, los que ya ocurrieron y los que aún están por ocurrir. Y cuando digo línea de tiempo, como ustedes podrán ver acá a la izquierda y a la derecha, comenzando por una eternidad pasada y con una eternidad futura. Quiero dejarles una pregunta antes de hablar de las dispensaciones. ¿Qué creen ustedes? ¿Cómo creen ustedes que es el orden de los hechos? Antes del huerto del Edén, ¿existía Dios? Sí, Sí, Sí existía Dios. sí. Existía, perdón, Eso es positivo. eso es positivo. ¿Existía la tierra? No. Seguramente no, porque en la Biblia dice que en el principio se crearon los cielos y la tierra. ¿Qué existía antes? Pues obviamente la Biblia no nos revela eso, pero sabemos que había un Dios. Ahora, pregunto, ¿existía Satanás? Claro. No. Tú dices que no. ¿Por qué sí, por qué no? Bueno, existía como para mí como primero como un ángel de Dios y después pasó Satanás. exacto. Correcto. Exacto. Ok. Entonces, ¿existía antes del Edén? Sí, ¿Existía antes de la creación? sí. De la creación de la que habla Génesis capítulo 1, me estoy refiriendo. Ah, Entonces, ¿qué existía antes de eso? No lo sabemos. No lo sé. sabemos. No sabemos. La palabra no nos revela lo que existía. Pero si creemos la palabra de que Dios es sempiterno es que no tiene principio ni fin, Ujú. entonces, pues, bien podemos creer que existe una eternidad pasada, y estoy moviendo el cursor aquí a la izquierda, y a partir de esa eternidad pasada comienzan los hechos que están escritos en el libro de la Biblia, comenzando con la creación, desde el primer día, segundo día, hasta el séptimo día, ¿verdad? Y todo lo que viene después. Y luego, de acuerdo a este esquema interpretativo de la palabra, de esta línea de tiempo, la tierra como la conocemos ahora va a tener un último periodo de 1000 años que va a ser el gobierno milenial de Cristo, y luego de eso viene lo que se llama el juicio del gran trono blanco, y luego viene una eternidad futura. Entonces todo comienza con una eternidad pasada y termina con una eternidad futura. ¿Cuántos siglos pueden haber transcurrido o cuántos milenios desde este primer punto aquí, cuando, digamos, en la hora cero del primer día del que habla Génesis? Desde allí hacia atrás, ¿cuántos milenios pudieron haber pasado?
Wow. Dígame una opinión. Wow. ¿Te vuelve a repetir la pregunta, pastor? Ok, desde el día cero, desde la hora cero del día uno de la creación, de la que habla Génesis, hacia atrás, o sea, hacia el pasado, ¿cuántos milenios pasaron? ¿Cuántos milenios existieron? Ah. Bueno, según el calendario judío son... Ya va. Te estoy diciendo antes de la creación. Ah, wow. En la eternidad no hay milenios, pastor. No hay. Esa es la respuesta que yo quería escuchar. El tiempo nos los colocó el Señor del día y la noche. Correcto, es una eternidad, exactamente. Claro. A partir del Edén se crea el día y la noche, ¿verdad? ¿Cómo era antes? No lo sabemos, No pero es una sabemos. eternidad. Existía Dios, existía Satanás, dice la palabra que él era un ángel de luz y él quiso ser como Dios y se rebeló, y cuando él se rebeló una gran cantidad de ángeles se rebelaron con él. Entonces, a partir de este momento viene lo que se llama las 7 dispensaciones bíblicas. La primera dispensación es la dispensación de la inocencia, lo cual está desde Génesis 1:1 hasta Génesis capítulo 3, versículo 19. A partir del versículo 19 ya termina la dispensación de la inocencia, porque a través del pecado, por causa del pecado, Adán y Eva dejaron de ser inocentes. ¿Cuánto tiempo transcurre entre Génesis 1:1 y Génesis 3:19? No tenemos manera tampoco de saberlo. Luego viene la dispensación de la conciencia. A partir de esto, pues es la caída en el pecado, hacer el bien, sacrificios con sangre, la maldad de la que se habla en Génesis capítulo 6, en los tiempos de Noé, el diluvio, y con el diluvio comienza la dispensación del gobierno humano, es decir, a partir de Génesis capítulo parte del 7, capítulo 8 es la dispensación del gobierno humano, la cual termina en Génesis capítulo 11, en donde se habla de la Torre de Babel. Los que han estudiado esto, la Torre de Babel, por cierto, bien interesante, ¿verdad? Porque ese lugar es lo que después fue la sede, la capital del imperio babilónico, y que hoy en día es el país de Irak, donde queda esto. En ese lugar dice que construyeron una gran torre, mejor dicho, se propusieron construir una gran torre, y el Señor decidió confundirlos, ponerle lenguas diferentes y dispersarlos por el mundo. Esa parte es bien interesante, porque a veces uno se pregunta por qué hay diferentes razas y por qué hay diferentes lenguas en el mundo y por qué hay diferentes naciones. Ahí está la respuesta. Es bien interesante esa parte, ese capítulo de Génesis, donde habla de la dispersión que se ocurre a raíz de la intención de construir la Torre de Babel. La cuarta dispensación es la dispensación de la promesa, y cuando se dice promesa se está hablando específicamente de la promesa que Dios le hace a la humanidad a través de Abraham, o mejor dicho, la promesa que le hace Dios a Abraham, en la cual le dice que en su simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Hemos hablado de eso aquí en otras oportunidades en nuestro estudio bíblico, y la dispensación de la promesa culmina en el libro de Éxodo, capítulo 1, que es ya cuando ellos salieron de Egipto. Los que lo han leído deben saber que ahí dice que salieron, que Dios les dijo que salieran rápido y que se comieran los corderos. Los ácimos y el cordero y los ácimos. Y los ácimos, que se lo comieran rapidito, y a partir de allí es donde se celebra, a partir de esta fecha es donde se comienza a celebrar lo que se llama la Pascua. La Pascua. La Pascua, que es donde se celebra precisamente la salida de Egipto, y que luego eso fue lo que celebró el Señor la noche antes de ser capturado, o mejor dicho, la noche que fue capturado, y que él lo dejó establecido como la cena del Señor. Entonces,
Cuando termina la dispensación de la promesa, comienza la dispensación de la ley. ¿Por qué la dispensación de la ley? Porque el Señor le da al pueblo de Israel, le da la ley precisamente a través de Moisés, que le dice todo lo que ellos deben guardar para ser agradables a Dios y bajo la promesa de que Dios los va a bendecir abundantemente si ellos cumplen todo lo que Dios le manda que hagan, lo que Dios le ordena que hagan. La dispensación de la ley, este periodo de la ley, termina precisamente en el Nuevo Testamento, y estoy hablando lentamente para que me pongan mucha atención. La dispensación de la ley termina en el Nuevo Testamento con la muerte de Jesús en la cruz. Y les voy a recordar algo. Jesús dijo: yo no he venido a abolir la ley, yo he venido a cumplir la ley. Aquí hay una observación en vertical que dice Mateo 27, 50 a 51, que dice que Jesús lo que hizo fue cumplir la ley en la cruz. Yo no sé si ustedes alcanzan a ver allí la cruz que está aquí. Sí. Y dice Jesús: yo vine a cumplir la ley. Entonces ahí termina el periodo de la ley o la dispensación de la ley y comienza lo que se llama la dispensación de la gracia o la era de la iglesia. A ver si ustedes están aquí conmigo. ¿Cuántos están aquí? Yo. Perfecto. Ok. ¿Cuántos de ustedes están viviendo en la dispensación de la gracia? Yo. Todos. Todo. Yo. Todos estamos en la dispensación de la gracia. Ahora, les vuelvo a decir, como ya les he dicho otras veces, ¿cuándo termina la dispensación de la gracia? En el No arrebatamiento. lo sabemos. Dice la palabra que solo Dios lo sabe. El día y la hora solo Dios lo sabe. La dispensación de la gracia va a terminar cuando ocurran, o sea, para que ocurra la dispensación, para que termine la dispensación de la gracia, tienen que ocurrir una cantidad de señales, entre ellas lo que se llama la apostasía y la falsa doctrina. ¿Cuándo va a ser esto? No lo sabemos, aunque vemos muchas señales, pero todavía no sabemos cuándo va a ocurrir. Y luego viene la última dispensación, que es la dispensación del reino milenial de Cristo. Antes, cuando comienza el reino milenial de Cristo, comienza con lo que se llama la batalla de Armagedón. Y termina cuando Satanás, aquí la batalla de Armagedón, dice que Satanás es atado por 1000 años. Cuando termine el milenio, dice en el libro de Apocalipsis que Satanás va a ser desatado por un tiempo y después va a ser vencido por Cristo en forma definitiva y va a ser echado en el lago que arde con fuego y azufre, en el infierno eterno, y después de eso viene la eternidad futura. En esta eternidad futura, de esto habla también el libro de Apocalipsis, si mal no recuerdo, creo que es capítulo 21, donde habla de cielos nuevos y tierra nueva. 21 y 22. 21 y 22, ok. Muchas gracias, Pastor Miguel. Entonces, ¿qué les quiero decir? Estamos en el tiempo de la gracia, estamos viviendo en la era de la iglesia. ¿Por qué se le llama el tiempo de la gracia? Porque es el tiempo en que tenemos la oportunidad de recibir la salvación por gracia, no por obras, porque somos salvos por gracia, por medio de la fe, pero esto no es de nosotros, dice la palabra, no es de vosotros, sino que es un don de Dios. Tenemos esa oportunidad de vivir por gracia, tener la salvación. No es por obras, sino por gracia. ¿Y por qué no termina? Porque Dios está dando oportunidad de que todo el mundo tenga la oportunidad de venir al arrepentimiento. Luego viene entre la era de la gracia o la dispensación de la gracia y la dispensación del reinado milenial. Según esta interpretación de la Biblia, hay un periodo de 7 años, que es el periodo de 7 años de la tribulación y la gran tribulación. Y aquí, según esta versión,
según esta versión, repito y aclaro, porque no todos los teólogos lo entienden igual, antes de la gran tribulación es el arrebatamiento de la iglesia, aquí está en una línea también oblicua, el arrebatamiento de los salvos, primera de Tesalonicenses capítulo 4, 16 y 17, y termina la tribulación con el regreso glorioso de Cristo a la tierra, como está escrito en el libro de Apocalipsis, capítulo 19, versículos 19 al 10, perdón, versículos 11 al 16. Y por último, el reino milenial. De tal manera, reitero que en esta posición, primero ocurre el arrebatamiento de la iglesia antes de la tribulación y luego ocurre el regreso glorioso de Cristo al terminar la tribulación, que es cuando Satanás es echado fuera del templo de Israel, y comienza el reinado milenial de Cristo. El reinado milenial de Cristo, según esta versión también, es en la tierra, no es en el cielo. Algunos piensan que es en el cielo, otros piensan que es en la tierra. Pastor Miguel, ¿tú qué crees? ¿Dónde va a ser el milenio? Isaías confirma lo mismo que dice Apocalipsis, cielos nuevos y tierra nueva. Y esa es una descripción evidente de que todo en la creación, tal como fue creado, es en el orden de Dios y todo va a formar parte del orden de Dios. Si teníamos el paraíso en la tierra, como bien de alguna manera dicen nuestros amigos los testigos de Jehová, quienes amamos, pero sabemos que tienen pequeñas diferencias, pero es importante saber de que el todo de la creación es parte de lo que Dios quiere que sea vivido y compartido. Así que cielo y tierra no importa. Lo que va a importar es que la creación va a aclamar lo que Dios ha dicho. Sea Amén, cielo, así sea es. tierra, va a ser una sola eternidad. Amén, así es. Bueno, entonces, ¿tú crees que el gobierno milenial de Cristo va a ser en el cielo? Según entendí. El gobierno milenial de Cristo nunca estaba a dejar donde está, en el trono. No, pero estoy hablando del milenio. Bueno, go- evidentemente. ¿Ah? Evidentemente el gobierno va a estar desde el lugar donde está el trono, donde está el gran trono del Señor. Bueno, eso lo vamos a ver la semana que viene. Voy a volver a compartir pantalla, porque esto fue solo una introducción. Ahora voy a compartir pantalla. Ya hablé de las dispensaciones, la dispensación de la inocencia, de la conciencia, del gobierno humano, de la promesa, de la ley, de la gracia y del milenio. Un pequeño resumen de los acontecimientos finales, para que tengamos una visión global. La venida de Cristo, ahí están los pasajes bíblicos. Luego les podemos pasar esto ahí en el grupo de WhatsApp. El rapto de la iglesia, primero de Tesalonicenses 4, la tribulación, la gran tribulación, el anticristo, de lo cual estuvimos hablando la semana pasada, el milenio o el gobierno milenial, Apocalipsis capítulo 20, el tribunal de Cristo, el juicio del gran trono blanco, cielo nuevo y tierra nueva. Oiga, cuando uno está triste tiene que leer el Apocalipsis 21 porque eso le llena de ánimo y de vida a cualquiera. Eso es espectacular lo que está escrito allí. La Nueva Jerusalén también, capítulo 21. Entonces, este es un resumen de los acontecimientos finales. Yo les había dicho cuando comenzamos a hablar de escatología que existen tres corrientes teológicas, tres principales corrientes teológicas en cuanto a la interpretación de los pasajes bíblicos relacionados. No debía poner aquí el rapto, sino con los acontecimientos finales. Se debe tener en cuenta que estas tres posiciones a su vez se subdividen en otras posiciones. Entonces vamos a verlas aquí grosso modo. La primera posición es la me cuesta pronunciar esto, amilenarista. Amileniarista, sí. La segunda es la premilenarista y la tercera es la postmilenarista. ¿Qué significa esto? Los que sostienen la primera posición, ellos creen que ellos rechazan la creencia de que Jesús va a tener un reinado físico de 1000 años literalmente. Tienen una interpretación como que si eso es algo que no debemos tomarlo en forma literal. Dice que eso es un número figurativo. En otras palabras, para ellos no existe el milenio. O no es algo que lo debemos tomar el pie a la letra. Los premilenaristas
sostienen que Jesús va a regresar a la tierra por segunda vez antes del milenio y después va a gobernar por un periodo, va a reinar físicamente sobre la tierra por un periodo de 1000 años literales. Tras de eso viene el juicio final. Esta posición premilenarista, tal vez se habrán dado cuenta ustedes que es la que hablamos ahora cuando hablamos de las dispensaciones, la interpretación de la línea de tiempo de las dispensaciones es premilenarista. ¿Por qué decimos que es premilenarista? Porque primero se ve la tribulación, la gran tribulación y la venida de Cristo antes del milenio, ¿ok? Y luego está la postmilenarista, que esta posición cree que la segunda venida de Cristo va a ocurrir después del milenio y que el milenio es solamente una edad de oro en que la iglesia cristiana va a prosperar, que la ética cristiana va a prosperar. En esta posición, algunos creen que los 1000 años son exactamente 1000 años y otros creen que los 1000 años también es un número figurativo. Pero vamos a concentrarnos en la premilenarista, que es, yo creo que hoy en día la más, en la actualidad, la más aceptada. Y dentro de los premilenaristas tenemos los post-tribulacionistas, los pretribulacionistas y los mesotribulacionistas o semitribulacionistas. ¿A qué se refiere eso? Que según esta posición teológica, según esta escuela teológica, muchos creen que el rapto de la iglesia, lo que está escrito en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 1 al 4, que quise decir que en 2 de Tesalonicenses, lo que habla del anticristo y la gran tribulación, viene que el anticristo va a venir después de la gran tribulación. Y por tanto, el rapto de la iglesia también sería después de la tribulación. En otras palabras, según esta posición, la iglesia de Cristo, nosotros, estaríamos pasando por la tribulación. ¿Sí me estoy explicando? Wow. Sí. Ok. Según la posición pretribulacionista, primero es el rapto, después es la tribulación y la gran tribulación, y después es la venida de Cristo. En otras palabras, esta posición teológica sostiene que el rapto y la segunda venida son dos acontecimientos por separado. A ver si ustedes están conmigo. Según esta posición, cuánto tiempo transcurriría entre el rapto y la segunda venida de Cristo? A ver si están conmigo. A ver si... ¿Ah? 7 años. Pero en base a lo que acabas de mostrar, ahí lo dice. Claro, en base a lo que acabo de mostrar, ahí lo dice, son 7 años. A ver, César, ¿usted está entendiendo lo que estamos diciendo? Sí, 7 años, pero 7 años... Deberías de colocar nuevamente... 7 años de los que conocemos o 7 años con... 7 años de los que conocemos. 7 años literales, 7 años cronológicos. 7 años cronológicos. Probablemente sean, no sabemos, sean años de 360 días, pero son 7 años. Okay. Correcto. Porque, repito, según esta posición, primero viene el rapto, inmediatamente comienza la tribulación, 3 años y medio, la gran tribulación, otros 3 años y medio, y después de esos otros 3 años y medio, es cuando viene Cristo en persona, pone los pies en la tierra y saca a el anticristo del templo de Israel. Ya. Correcto. De tal manera que, reitero, según esta posición, el rapto y la segunda venida son dos acontecimientos por separado. Ya. Según la posición semitribulacionista o mesotribulacionista, como ustedes le quieran llamar, el rapto y la segunda venida son un mismo acontecimiento, ocurre todo simultáneamente y ocurre a la mitad de los 7 años, es decir, que la iglesia pasa por la tribulación, pero no pasa por la gran tribulación.
porque está afirmando que el rapto y la segunda venida son un mismo acontecimiento que ocurrirían a la mitad de los 7 años. Ok, pero óyeme, Miguel, es que estemos claros en esto. Aquí dice, según la posición semitribulacionista o mesotribulacionista, que el rapto y la segunda venida de Cristo es un hecho simultáneo y que ocurre a la mitad de los 7 años. Claro, claro. Ahora, ¿saben qué? Les voy a decir mi posición personal. Yo no estoy de acuerdo con esta interpretación. Yo tampoco. ¿Quieren que les diga por qué? ¿Por qué? Yo les voy a decir por qué. Porque el Señor dijo en Mateo capítulo 24, cuando los discípulos le preguntaron, ¿cuándo va a ser esto? Y el Señor dijo, Jesús dijo, el día y la hora nadie lo sabe, será como ladrón en la noche, Así es. como el relámpago, es decir, va a ser algo completamente sorpresivo. Entonces, si yo puedo, digamos, si yo estoy en el tiempo de la tribulación de los primeros 3 años y medio, y sé cuándo comenzó ese tiempo, entonces yo voy a saber cuándo va a ocurrir la venida del Señor. Yo te voy a dar mi apreciación, pastor, y creo que es un punto, quizás no sé qué tan pueda válido serlo, pero recuerda que usted mismo comentó al principio de que el mismo Señor quiere que todos podamos llegar al arrepentimiento. Y cuando vemos los periodos en los cuales se están desarrollando todos los acontecimientos de la tribulación y del milenio y la segunda venida, siempre estamos hablando en los tiempos en los cuales de una o de otra manera el Señor menciona, y aquí tomo la numerología bíblica entre comillas, que sea bien interpretada, no como numerología al azar, sino como números precisos de un mensaje que Dios quiere dar. Y es el hecho del número 7, por múltiplo de 7. Cuando hablamos de 7, entendemos perfectamente que el número 7 representa plenitud, ¿ok? Sí. Y esa plenitud está reflejada mucho en los acontecimientos que se van sucediendo. ¿Por qué? Porque de alguna manera, yo en lo particular, esa es mi apreciación, Miguel Ángel Contreras, siervo del Señor, que dice que Dios quiere que tengamos plenitud de madurez, que tengamos plenitud de conocimiento, que tengamos plenitud, y en ese mismo tiempo podamos entender los tiempos que Él está representando, porque no son tiempos exactos, no son tiempos cronológicos, pero en su plenitud, puesta manifiesta en esos constantes menciones de 70 semanas, los 42 que es 7 por 6, o sea, hay muchas cosas de la plenitud de Dios que quiere que podamos entender. Entonces, en esa plenitud vamos a ir entendiendo los tiempos del Señor. No importa que sea mañana, no importa que sea pasado, pero que tengamos plenitud de entendimiento. Así lo veo yo. O sea, que tú crees que según lo que tú estás diciendo, tiene sentido la posición semitribulacionista. No. Estoy hablando de que el 7 es una manifestación de la plenitud espiritual. O sea, llámese como sea. No hablo de una exactitud numérica, porque definitivamente el mismo Señor dice en su palabra que para Él 1000 años son como un día. Entonces, si nosotros nos pusiéramos a tratar de entender los tiempos del Señor, pues no vamos a terminar nunca, porque el Señor es eterno. Estoy muy de acuerdo contigo. Y en su plenitud no va a haber nada revelado que no sea simplemente dicho de la manera que Él dijo, ni el día ni la hora. Lo que de alguna manera el 7 me representa es decir, bueno, te estoy dando pistas para que sepas que asocies ese número con la plenitud, con que tengas que tener plenitud espiritual, madurez espiritual, estar preparado para los tiempos, no importa cuándo ni cómo, pero que tú tengas plenitud en mi espíritu. Entiendo. Y que seguramente a través del tiempo iremos teniendo un mayor nivel de revelación de parte del Señor. Así es. En todo cuanto a esto respecta. Bueno, amén, vamos a seguir con la última posición, mejor dicho, la penúltima, que es la teoría de la premilenarista parcial. Esta es más fuerte todavía porque según esta teoría o esta escuela de interpretación, sostiene que los cristianos más cristianos son arrebatados antes de la tribulación, los que son más o menos en medio de la tribulación y los tibios, por llamarlo de alguna manera, después de la tribulación. Es decir, que si tú vas a ser arrebatado antes de la tribulación, en el medio o después,
va a depender de cómo esté tu nivel de conversión o tu fe. Te repito, es una posición. Yo sinceramente me cuesta un poquito esta. Entonces, estas son las posiciones de los premilenaristas, los que sostienen que es antes de la tribulación, después de la tribulación y en el medio de la tribulación, y los que sostienen que el rapto es algo parcial. No pretendo yo de ninguna manera en este estudio imponer una de estas posiciones. Yo se las pongo allí para que ustedes sepan que existen. No necesariamente usted se tiene que parcializar por alguna de estas posiciones teológicas. Simplemente, como la palabra nos ordena, debemos estar a la expectativa de la venida de Cristo permanentemente y tener fe que las cosas van a cambiar para bien. Lo que sí yo pienso y estoy seguro es que la tierra, el mundo, en la forma, en el orden en que lo conocemos ahora, a mi entender de la palabra de Dios, no tiene una solución. O sea, no debí decir eso. ¿Sí? No va a mejorar, no va a cambiar para bien. Es lo que quiero decir. Excepto cuando venga Cristo. Es cuando las cosas van a cambiar, pero bajo la forma como lo conocemos ahora, bajo el gobierno humano, bajo la forma humana, bajo la sabiduría humana, el mundo no va a cambiar para bien. Las cosas cada vez tienden a ir progresivamente deteriorándose. Por supuesto, en muchos aspectos mejora la tecnología, la ciencia, pero en cuanto a las crisis, los conflictos, estas cosas naturales que están ocurriendo, los terremotos, los tsunamis, tantas cosas que ocurren, eso, a mi entender, según lo que yo veo en la Biblia, no va a mejorar. Pero tenemos que tener mucha fe de que luego hay otra instancia que es bajo la dirección y el mandato del Señor, que va a ser, esa sí va a ser mucho mejor. Yo quería hacer un repaso de Mateo capítulo 24, que habla justamente de la venida de Cristo, pero vamos a irnos más bien a Apocalipsis capítulo 19. ¿Cuántos vieron la nueva película de Avengers? ¿Ninguno de ustedes? Yo todavía no. No le vi. Yo la vi la semana pasada y entonces tiene una parte final ahí, la victoria final en la película, que yo le dije a mi hijo, le dije a mis hijos esa noche, la persona que escribe esto, o por lo menos el que escribió este capítulo, se inspiró en la Biblia, porque ustedes ven el final y es algo parecido a esto. Y les recomiendo que la vean para que se den cuenta. Dice así: entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. ¿Quién es fiel y verdadero según la Biblia? Jesús. Y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que nadie conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Dice la palabra en el libro de Juan que Jesús es el Verbo. ¿Recuerdan eso? Sí. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Oiga, esto qué hermoso. ¿Te acuerdas, Ana, de la batalla en la película? Claro. Los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. La venida de Cristo gloriosa. Tampoco queremos, 1 Tesalonicenses 4, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó,
así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Yo sé que este pasaje ya lo habíamos estudiado, pero para recordar este pasaje nos habla del arrebatamiento de la iglesia y Pablo está afirmando, primero está diciendo que los que están muertos duermen. Duermo. Muchas veces cuando escuchamos decir cuando alguien se muere, se está gozando ahora, hay una fiesta en el cielo, está con el Señor. Según esto, está durmiendo. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Primero. Entonces, aquí viene una pregunta bien interesante. ¿Cómo es esa resurrección? ¿Vamos a ver los esqueletos subiendo al cielo? No, dice que serán cuerpos glorificados. Yo les voy a decir algo. Ajá. ¿Sabe que yo me pregunto qué pasará con aquellos que han sido, ¿cómo se llama? Mutilados. No, incinerados. Incinerado. Incinerado. Sí. Yo me pregunto. Porque hay un pasaje de la Biblia que ahora no recuerdo cuál es, que dice que los cuerpos serán como, se volverán a pegar. Literalmente. Y yo digo, bueno, para Dios no es nada imposible, ¿verdad? Por eso, mi amor, va a ser como la película de Avengers, la gente que se desapareció vuelve a aparecer. La gente gente vuelve que a perdió aparecer. polvo vuelve a ser. Pero es O sea, interesante, ¿verdad? Es interesante. Yo les quiero poner aquí una perlita. ¿Cómo es un cuerpo glorificado? Eso le iba a hacer esa pregunta. Bueno, te la voy a responder de esta manera. Cristo, al resucitar, hizo dos cosas que no serían normales para una naturaleza humana ni anatómicamente hablando posible. Pastor, corrígeme si me equivoco. Correcto, tienes razón. Cristo hizo dos cosas que son evidentes y lo pueden ver en cualquiera de los evangelios donde se describen los días posteriores a la resurrección, muy particularmente Mateo y Lucas. Y bueno, evidentemente Juan también, pero más sinóptico que los otros que son sinópticos como tal. Cristo apareció en medio de ellos en una habitación con paredes y puertas totalmente cerradas. Correcto. Y luego de haber aparecido en la misma habitación, le pidió también a Tomás al llegar, tardío por su incredulidad, de que metiera la mano en la herida del costado y que viera las llagas de sus manos, los clavos, el traspasado. Pero también les recuerdo que Cristo se menciona, y creo que es el Evangelio de Juan, que se les aparece en el medio de la pesca. Nuevamente se repite el episodio de la pesca. Correcto. Y les dice que echen las redes, y luego que echan las Correcto. redes y consiguen la pesca abundante, regresan a la orilla y come con ellos. Pero algo importante ahí, Miguel, Ajá. que les dice, tengo hambre. Bueno, está bien, pues esa fue la primera, pero lo que estoy diciendo es eso, no solamente se apareció en medio de ellos, sino que comió con ellos. Entonces, ¿qué es un cuerpo glorificado? Realmente, bien bueno, interesante. un cuerpo sobrenatural, porque va a ser, Se podría decir de esa manera, Ana. va a ser físicamente igual a como era, pero glorificado sobrenatural. Así es. Pero yo creo que lo más importante de esto, Miguel, es decir que es un cuerpo incorruptible, Exactamente. Ya. porque es un cuerpo para la eternidad. Donde la esencia de la materia no es importante, sino la esencia del espíritu. Porque debemos recordar que somos espíritu y volvemos al espíritu. Correcto. De donde fuimos infundidos con aliento de vida en Génesis, volvemos a ser la esencia de ese aliento de vida en el espíritu. Algunos teólogos piensan que ese cuerpo glorificado va a ser en nuestro físico, como somos, es decir, nuestro aspecto físico, quiero decir, pero jóvenes.
Bueno, sí, allí también hay otra cantidad de de interpretaciones. interpretaciones. Ujú. Pero jóvenes, esbeltos. Sí, pero sí se entiende, César, o sea, Sí, entiendes sí. lo que significa eso, el cuerpo glorificado, o sea, es una manifestación que va por encima, como dice Ana, de lo natural y que definitivamente solamente va a tener evidencia de cosas que no pueden ser entendidas, sino solamente en un cuerpo totalmente incorruptible. Ya, no, sí, sí, me entiendo. Muy bien, muchas gracias, Miguel Ángel. Sí, muchas gracias. Entonces, los que murieron son los primeros que se encuentran con Jesús en las nubes, después los que están vivos. Dice, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Este versículo es bien importante para la interpretación de que el rapto y la venida de Cristo son dos eventos diferentes por separado, porque aquí no está hablando en ningún momento en este pasaje de que Jesús pone los pies en la tierra. Entonces, les reitero, algunos piensan que la venida de Cristo el Señor a la tierra es y el rapto ocurren simultáneamente, otros piensan que son acontecimientos diferentes. ¿Usted qué piensa? Lo que piense, pues está bien. Lo importante es que sepamos que y tengamos la seguridad de que el Señor viene por nosotros. Eso es lo que tenemos que tener siempre claro y mantenernos con esa esperanza y esa fe y que nos espera cielo nuevo y tierra nueva. Amén. Por último, segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 8, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Cuando habla aquí el resplandor de su venida, es la venida de Cristo triunfal, gloriosa a la tierra. Porque el inicuo no es Satanás, el inicuo es el anticristo. ¿Están claros? ¿Estamos claros en eso? Sí. Okay. Este es el anticristo. El anticristo es un hombre de carne y hueso. Y dice que el Señor lo matará con el espíritu de su boca y el resplandor de su venida. Entonces, les repito, según la posición pre-tribulacionista, este evento de que habla primera de Tesalonicenses 4 ocurre antes de la venida del Señor, perdón, antes de la tribulación. Antes de la tribulación. Y este evento ocurre después de los 7 años, es decir, de la semana 70 de la que se describe en el libro de Daniel. De Daniel. Vamos a orar para darle gracias a Dios. Padre amado, gracias por este tiempo que nos ha permitido estudiar tu palabra una vez más. Padre Santo, síguenos hablando, danos sabiduría, Señor, y que todo lo que aprendemos aquí quede guardado en nuestros corazones, Padre, y que podamos vivir siempre, Señor, con esa esperanza, esa fe, Señor, de que tu Hijo Jesucristo viene por su iglesia, Señor, que nos va a llevar a una vida en un cuerpo glorificado, una vida gloriosa, Señor, una vida maravillosa, Señor, y que tú tienes para nosotros cielo nuevo y tierra nueva, Padre. Así que confiando en ti, Padre, nos cubrimos con la sangre preciosa del Cordero. Danos la oportunidad, Señor, para hablarles de ti, para hablarle de ti a aquellas personas que todavía no te conocen, para que muchos más puedan venir al arrepentimiento, Señor, y tengan la oportunidad de ser salvos. La sangre preciosa de Cristo nos cubra. Bendigo a cada uno de mis hermanos que se conectó esta noche. Bendigo a todos los que posteriormente vean este estudio a través del internet. La sangre preciosa de Cristo los cubra a todos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Amén.